Un tema que en la actualidad se está discutiendo y que en no pocas ocasiones ha generado polarizaciones es el de la naturaleza de la monogamia entre los seres humanos. Pero ¿sabías que este tema tiene mucho que ver con el abandono paternal y el cuidado de los hijos por parte de las mujeres? A diario vemos cómo las personas ofrecen las más diversas opiniones en redes sociales, muchas veces acompañadas de una fuerte carga emocional y sesgos ideológicos insalvables, y otras, las menos, buscan entender este problema abordándolo como algo complejo y que por ello no puede contestarse con respuestas facilonas. En el video de hoy, el bonobo, en compañía de Helen Fisher, buscará aportar propositivamente al debate, respondiendo a estas interrogantes a partir de disciplinas como la paleoantropología, la antropología cultural y la biología. ¿Nos acompañas? En muchas especies existe un instinto biológico de cuidado. Las hembras cuidan a las crías y los machos protegen a ambos. Con el tiempo, las crías abandonan el nido, la guarida o el cubil. Estos son los límites de este instinto biológico de cuidado. Pero en otras especies aparece otro tipo de cuidado, que dura más y que da lazos más estables. Se trata en ambos casos de Australopithecus afarensis. Estos antepasados dieron un paso evolutivo al caminar erguidos y socializar en pequeños grupos. Los Australopithecus son nuestros antepasados más antiguos que comenzaron a vivir en bosques y llanuras del África Oriental hace 4 millones de años. Caminaban erguidos en grupos de entre 12 y 25 amigos y parientes. Formaban parejas después de la pubertad. Compartían alimentos con la pareja. Permanecían unidos durante la infancia de sus hijos, más o menos 4 años, y se separaban cuando el niño maduraba lo suficiente como para participar de las actividades sociales. Entonces, las antiguas parejas formaban nuevos vínculos con alguien de algún grupo vecino y procreaban más hijos. Nuestra moderna anatomía sexual y sus emociones evolucionaron a la par que la estrategia reproductiva monogámica en serie y el adulterio clandestino. Esta tesis se basa en datos científicos provenientes de la paleontología, la antropología, la sociología, la historia, la psicología evolutiva, la biología, la paleoantropología y la zoología. De estudiar pautas de comportamiento y hábitos no solo de animales y plantas prehistóricas, sino de costumbres de simios, monos y bonobos, de las costumbres monogámicas de apareamiento de zorros y petirrojos, de las formas de vida de sociedades cazadoras-recolectoras modernas y de los patrones de enamoramiento, apego y abandono en sociedades posmodernas. Todo inicia, como dijimos, con los Australopithecus, hace 4 millones de años atrás, cuando nuestros ancestros se vieron afectados por el retroceso de las selvas, lo cual hizo que bajaran de las copas de los árboles y se aventuraran en la hierba de la sabana. Es posible que lo hicieran en pequeños grupos de machos, quienes recorrían los bosques buscando carne. 3 o 4 hembras se juntaban para buscar hormigueros de termitas. En algún punto, un grupo completo, de unos 30 individuos, contando a ancianos y jóvenes, bajaba a ras del suelo para recolectar bayas y frutos. Con el tiempo, estas sociedades fueron yendo hacia los límites de los bosques, hacia las llanuras, donde la seguridad de los árboles desaparecía. Estos individuos no tenían opciones, dada la escasez de alimento. Al inicio solo incursionaban en los pastizales durante la temporada seca, justo cuando la selva, las frutas y brotes nuevos eran difíciles de hallar. El hambre y la rivalidad con otros grupos ejercieron su presión, haciendo que cada vez más estos ancestros se adentraran en la sabana, buscando carroña y cazando pequeños animales, siendo cazaoportunistas.
tal vez esperando a que el último león se durmiese para luego escabullirse silenciosamente hasta los restos, para romper los huesos, sacar el cerebro, desollar, quitar tendones y restos de carne. Tal vez aventándoles rocas a los carnívoros para espantarlos momentáneamente y robarles trozos de carne para luego huir. Claro que estos ancestros también incluían en su dieta frutas y vegetales, semillas, raíces y rizomas. Con un palo y una roca, nuestros ancestros pudieron acceder a una gran variedad de frutas, nueces y bayas. Sus comidas habitualmente se interrumpían, pues en campo abierto no se puede comer sin ser visto. Los grandes felinos, enemigos de los primates, estaban a la altura de los ojos, y ya no había la seguridad de las ramas de los árboles. Nuestros antepasados probablemente permanecían en zonas con pastos cortos, con árboles y colinas a la vista, evitando el pasto largo, los matorrales y las orillas de la selva, donde merodeaban los leones. También es plausible que vigilasen a los babuinos. Si un león se acercaba, nuestros ancestros se agrupaban espalda contra espalda. Se erguían sobre sus extremidades inferiores, agitaban los brazos en lo alto, arrojaban rocas y gritaban. Así las cosas, estos ancestros hicieron otra innovación evolutiva. Comenzaron a alzar y a cargar en sus brazos la comida y la almacenaban en grietas, montículos y hoyos, donde podían comer sin ser molestados por los depredadores. No permanecían en el sitio donde cazaban ni llevaban la comida donde dormían. La juntaban, la transportaban y se la comían. Para cargar con las manos y salir a comer se necesita caminar erguido. Para Charles Darwin, el bipedismo de nuestros ancestros permitió el uso de las manos para atacar a las presas usando distintos objetos y herramientas, es decir, para cazar grandes presas, como jirafas y cebras, y proteger a las hembras. Es fácil deducir que esta explicación fue tachada, hacia los años 70 y 80 del siglo pasado, de machista. Así, varias antropólogas feministas argumentaron que nuestros antepasados caminaban erguidos para juntar y transportar vegetales, especialmente las hembras, naciendo así el relato de la mujer recolectora. Hacia los años 90 y 2000, el relato había cambiado nuevamente. Los antropólogos ahora afirmaban que el bipedismo era útil para juntar y comer carroña. Tal vez todas estas teorías sean ciertas y no estén peleadas la una con la otra. Cuando un macho o una hembra portaban un palo afilado, eran capaces de desenterrar raíces y tubérculos. Si llevaban rocas, podían dar cuenta de un babuino o una cría de antílope. Si cargaban alguna rama, podían espantar chacales o buitres de la comida. Si tenían a la mano alguna bolsa de hojas y una cuerda, podían llevar consigo carne y vegetales a algún lugar seguro entre las rocas o árboles. Estos ancestros usaron sus bocas para gritar y aullar ante la presencia de algún depredador, alertando a sus compañeros o dando indicaciones. El bipedismo favoreció al metabolismo, adaptándolo para las largas y lentas marchas. Que la cabeza se encuentre en lo alto permitió avisorar el alimento y a los depredadores. El bipedismo fue el inicio también de una revolución sexual. Cuando nuestros ancestros aún vivían en las ramas de los árboles y eran cuadrúpedos, las crías se sostenían del abdomen de la madre. A medida que la cría crecía, se montaban en la espalda mientras ella se movía con mayor libertad. Pero ahora, en las praderas, las hembras caminaban erguidas y debían llevar a sus crías en brazos. Así las cosas, ¿cómo una hembra humana podía cargar objetos, saltar para atrapar a una presa, salir corriendo detrás de otra y encima llevar a su bebé en brazos? ¿Cómo pudo estar sobre el pasto buscando raíces, recolectando vegetales o atrapando hormigas al tiempo que cuidaba a su crío? En la selva, los niños podrían jugar entre los árboles, los cuales les brindaban seguridad. En la llanura, los niños deben de ser cargados y vigilados todo el tiempo. De lo contrario, podían ser presa fácil de los depredadores. Cuando caminaron sobre sus dos extremidades inferiores, las hembras humanas requirieron de protección y comida extra. Entraba así en escena la figura del esposo y padre.
En el mundo natural, las parejas son raras, y entre los mamíferos, solo el 3% de ellos conforman parejas monógamas a largo plazo. Por ejemplo, las ratas almizcleras, algunas especies de murciélagos, las nutrias sin garras de Asia, los castores, algunas especies de ratas, las mangostas enanas, algunos tipos de antílopes, los gibones, algunas focas y monos sudamericanos. Todos los perros salvajes, los zorros, coyotes, chacales, los lobos melenudos de Sudáfrica y los mapaches de Japón forman, todos ellos, parejas estables y crían a sus cachorros como marido y mujer. La monogamia es rara entre los mamíferos porque genéticamente al macho no le conviene quedarse con una sola hembra cuando puede copular con varias y así pasar sus genes a la siguiente generación. La mayoría de las especies forman harenes, y esto lo hacen de diversas formas. Por ejemplo, si el macho puede defender su patrimonio como sitio de alimentación y cópula, las hembras se reunirán a su alrededor dentro del territorio. Si los recursos son suficientes como para no requerir ninguna defensa territorial, los machos tienden a formar grupos de hembras con las cuales viajan y a las cuales protegen de otros machos. Si un macho no puede tener un harén, puede marcar un territorio y apropiarse de las hembras dentro de él. Para que un macho viaje, se mantenga con una sola pareja y ayude a la crianza, se necesitan ciertas condiciones especiales. Desde el punto de vista femenino, la relación de pareja no es normalmente adaptativa, pues un macho puede traer más problemas que soluciones. Muchas hembras de distintas especies prefieren vivir con otras hembras y copular con visitantes. Y allí donde la hembra requiera de la protección de un macho es común que viaje en grupos mixtos, donde puede copular con varios machos. Se necesitan una serie de condiciones ecológicas y biológicas para que la gratificación de la monogamia supere su costo y se establezca como la mejor o única alternativa para machos y hembras de una especie. Estas condiciones se dan entre los zorros rojos y los petirrojos orientales. Las hembras de zorro rojo tienen cachorros muy indefensos e inmaduros, rasgo llamado altricialidad. Cuando nacen, estos cachorros son sordos y ciegos, además de que es común que nazcan de una camada de mínimo 5 individuos. Aunado a esto, la zorra produce leche carente de grasas y proteínas, de manera que debe alimentar a sus crías de manera constante durante varias semanas. No puede dejarlas solas. La zorra hembra moriría de hambre si no contara con una pareja. ¿Quién es la que le lleva la comida mientras se ocupa de sus cachorros? La monogamia le es conveniente al macho. Esta especie vive en territorios donde los recursos están dispersos. En circunstancias normales, el macho no puede apropiarse de un pedazo de territorio rico en recursos o de lugares aptos para el peritorio, en el cual 2 hembras aceptan residir. Para estos zorros la poliginia no es opción. En cambio, el macho puede moverse con una hembra y evitar así que otros machos se acerquen durante el clímax del celo. Con esto asegura su paternidad y además puede ayudar a la crianza de los cachorros altriciales en el margen de un pequeño territorio propio. En este caso, la monogamia es la mejor solución para ambos sexos. La clave reside en que los zorros no se aparean de por vida. En febrero, las zorras inician su danza de apareamiento. En el clímax del ritual, un macho se convertirá en su pareja. Se besarán y lamerán la cara. Caminarán juntos, marcarán su territorio y construirán varias madrigueras para el invierno. En primavera, cuando la hembra ya dio a luz, amamantará a las crías por 3 semanas. En tanto, el macho irá todas las noches para alimentarla. Durante todo este tiempo, ambos especímenes montarán guardia frente a la madriguera, entrenando a los cachorros y cazando para alimentar a la familia. Pasado el verano, el macho acudirá cada vez menos a la madriguera. En agosto, el temperamento maternal de la hembra también habrá cambiado, y sacará a sus hijos de la madriguera y se marchará, sola.
Entre las aves también es común la monogamia durante la estación de crianza. Las aves también forman parejas por las mismas razones que los zorros, como ocurre con el petirrojo oriental. Y, al igual que con los zorros rojos, los petirrojos orientales no forman parejas para toda la vida. Se aparean en la primavera y crían una o más nidadas durante el verano, en agosto, cuando el último pichón ha abandonado el nido. Los padres se separan para unirse a alguna bandada. Al menos el 50% de las aves que se aparean monogámicamente lo hacen solo durante la estación de cría, el tiempo suficiente para que los pichones maduren. Al siguiente año, la pareja puede regresar al mismo lugar y volver a aparearse, si bien es común que alguno se desviva o desaparezca y que el otro cambie de pareja. Y los homínidos tenemos varias cosas en común con los zorros rojos y los petirrojos orientales. En efecto, nuestros ancestros sobrevivieron caminando, recolectando, comiendo carroña y siendo nómadas. El macho nómada no puede concentrar ni defender los recursos para un harén, ni puede monopolizar el mejor espacio para habitar. Nuestros ancestros copulaban en los descansos de sus viajes. La poliginia entre ellos no era posible. El macho tuvo que caminar junto a una única hembra, protegiéndola de otros machos durante el celo y ayudándole a la crianza. Para las hembras, sometidas a la carga de las crías, el vínculo de pareja fue la única alternativa posible, vínculo variable para los machos. Es así como surgió la monogamia entre los homínidos. Hay que decir, además, que en el caso de nuestros antepasados, la duración de la infancia, cerca de 4 años, era correlativa a la duración de los matrimonios, 4 años. Se sabe que entre los pueblos tradicionales, el intervalo entre nacimientos y el número de hijos se dan en un patrón reproductivo de 4 años, exactamente el mismo patrón que el intervalo entre los matrimonios y los divorcios. ¿Qué podemos sacar de esto? Que así como ocurre entre los zorros y petirrojos, que se aparean solo durante el periodo de crianza, entre los seres humanos las relaciones de pareja se dieron, en un principio, para durar el tiempo necesario para criar a un hijo dependiente durante la infancia, o sea, los primeros 4 años, a menos que un segundo hijo sea concebido. Evidentemente que esta hipótesis tiene sus matices y no es regla absoluta. Algunas parejas seguramente pasaban meses o años juntas después de aparearse sin concebir hijos. Era común que el hijo se desviviera en la infancia, extendiendo la duración del vínculo. Algunas otras parejas permanecieron juntas, indiferentes a la esterilidad de alguno de ambos miembros, simplemente porque se gustaban o porque no había alguna otra pareja disponible. Hay toda una serie de variables que deben tomarse en cuenta y que afectaron la duración de las parejas primitivas. Con el paso del tiempo, estos primeros homínidos, que estaban unidos mientras la cría era destetada, fueron preparando el terreno para la monogamia en serie. No se sabe a ciencia cierta cómo surgió la monogamia en serie entre los seres humanos, solo se pueden suponer cosas. Así, es probable que nuestros primeros ancestros viviesen en comunas similares a las de los modernos chimpancés. Todos copulaban con casi todos, salvo con la madre y los hermanos. Gradualmente apareció la monogamia en serie. Los babuinos aceituneros nos dan algunas claves para entender la evolución del vínculo de pareja, la familia nuclear y el divorcio entre nuestros ancestros. Estos primates viajan en manadas de alrededor de 60 individuos. Cada manada se compone de varias familias matriarcales gobernadas por una hembra alfa rodeada de sus hijos y sus hermanas y los hijos de estas. Los machos dejan al grupo en la pubertad y se unen a grupos vecinos, de forma que la familia babuino matrilineal domina y gobierna la vida social. En esta jerarquía, cada miembro sabe el lugar que ocupa. Los machos participan de la vida social mediante las amistades especiales con hembras determinadas, las cuales les permiten el acceso a la manada a través de otras hembras. En el clímax del celo, la hembra babuino toma como pareja a un amigo especial, mientras los otros machos lo siguen y molestan, tratando de distraer al macho para robarle a la novia. La hembra tiende a permanecer cerca de su amigo especial,
obstruyendo la labor de los otros machos. Si su amigo especial atrapa alguna presa, esta hembra será la primera en beneficiarse. De igual forma, la vigilancia del macho permite que la hembra tenga una zona recreativa en la cual puede bajar la guardia para jugar con sus crías y comer tranquilamente. También el macho se beneficia de todo esto al convertirse en el padre social de las crías de las hembras. Las carga, cuida, mima y protege, pero también las usa. Si otro macho lo amenaza, este amigo especial agarrará a la cría, sosteniéndola sobre su pecho para detener el ataque. Entre los babuinos, los amigos especiales son camaradas que se intercambian favores. Es posible que, como los babuinos, nuestros antepasados también tuviesen amistades especiales, antes de bajar de los árboles. Cuando la bipedación obligó a las hembras a llevar a sus crías a través de los pastizales, se hizo necesaria la protección de los machos, y estas amistades pudieron transformarse en relaciones más profundas, estables y duraderas. Estaríamos frente a los inicios del matrimonio humano. Las bandas de antepasados, formadas por 4 o 5 hembras, sus amigos especiales y las crías, viajaban juntos. Sus territorios se traslapaban con los de otros grupos. Alguna presa que se le escapase a algún grupo era atrapada por el otro. Cuando los machos o hembras abandonaban a su grupo originario en la pubertad, estos cruces permitían la migración y establecimiento o neolocalidad. Es plausible suponer que hace 4 millones de años atrás, nuestros ancestros creciesen en una serie de redes consistentes en varios grupos interconectados. Los jóvenes seleccionaban entre tales grupos a aquellos con quienes establecerían amistades especiales, para luego relacionarse como pareja. Es posible que a las hembras les atrajesen los machos simpáticos, atentos y dispuestos a compartir la comida. En tanto los machos bien pudieran preferir a las hembras sensuales y pertenecientes a las familias prestigiosas. En el estro femenino, el cónyuge bien podía evitar el avance de otros machos, a veces sin éxito. Machos y hembras se escapaban a los pastizales con otros amantes cuando podían. Macho y hembra, apareados, viajaban por las llanuras, buscaban su comida, protegían y criaban a sus hijos, hasta que un día él o ella abandonaban al grupo para irse con un nuevo amigo especial de otro grupo. En este punto, bien vale la pena hacer algunas aclaraciones que eviten malos entendidos. Primero, lo anterior no significa que las separaciones o divorcios se tomasen a la ligera o que no se crease caos y desorden. Seguramente antes como ahora, la pareja pudo haber discutido, incluso tal vez alguno de ellos cometió la desvivisión de su compañero o compañera. Los hijos se confundían, se asustaban y quedaban desplazados. La parentela se enemistaba hasta el punto en que terminaban todos involucrados. Siempre, la redistribución en el orden social generará un periodo de caos y peleas fuertes. Segundo, lo anterior tampoco significa que los niños primitivos fuesen independientes a los 4 años. La experiencia etnográfica muestra que los niños se integran al grupo a distintas edades y los hermanos mayores, parientes y amigos coparticipan en su cuidado y atención. A estos individuos comúnmente se les llama ayudantes, en tanto a la parentela materna y sus amigos, que también atienden la crianza, se les llama alopadres. Son madres extra que también existieron entre nuestros antepasados prehistóricos. Cuando la madre dejaba de cargar a su cría o lo destetaba, disminuía su dependencia respecto a ella, y lo mismo sucedía con el macho, entrando al quite otros individuos, conforme el niño abandonaba la infancia y maduraba. Macho y hembra no necesitaban permanecer en pareja pasada esta primera infancia de su cría, a menos que un segundo bebé dependiente naciese. Tercero, no se trata de afirmar que todos los machos y hembras de nuestra especie en la prehistoria se abandonaban mutuamente en cuanto sus crías salían de la infancia. La información sobre el moderno divorcio revela que hay una serie de factores diversos que permiten que la monogamia de por vida sea frecuente.
circunstancias que bien pudieron aplicarse para nuestros antepasados homínidos. Uno de estos factores que estabiliza el vínculo de pareja es el avance de la edad cronológica. Sabemos que las cifras de divorcio disminuyen después de los 30 años. Tal vez hace 4 millones de años atrás, las parejas entradas en años permanecían juntas para apoyarse mutuamente y ver crecer a sus nietos. Cuarto, la monogamia de por vida es muy común en nuestros días, con 3 o 4 hijos dependientes, un patrón regular entre las sociedades tradicionales. Entre más niños se den a luz, es más probable que la pareja se mantenga unida, tendencia que bien pudo originarse en el pasado, cuando las parejas con varias crías no podían abandonar a la familia, mucho menos si los cónyuges eran compatibles. La ventaja genética es evidente. Quinto, hay razones ecológicas que explican a la monogamia de por vida. En efecto, el divorcio es menos común en sociedades donde hombres y mujeres dependen recíprocamente en lo económico, lo cual es más claro en las sociedades de agricultores. El divorcio es también bajo en sociedades pastoriles y en aquellas donde los hombres hacen las tareas pesadas y controlan los recursos de los cuales las mujeres dependen para sobrevivir. Si entre nuestros antepasados ambos sexos dependían de los recursos del otro, la monogamia probablemente era la práctica común, si bien esto no puede establecerse como regla general. Antes del surgimiento de la agricultura, nuestros antepasados viajaban en pequeños grupos nómadas de 4 o 5 parejas, sus hijos y algunos parientes y amigos solteros. La carne era un lujo que se compartía y las mujeres eran eficientes recolectoras. Cada sexo tenía una relativa autonomía económica. Así, cuando las parejas entraban en conflicto, él o ella tomaba sus pertenencias y se iba. De esta forma, la monogamia de algunas aves, mamíferos y primates no humanos, la vida cotidiana de las sociedades de cazadores-recolectores y los actuales patrones de alianza matrimonial y divorcio en el mundo permiten suponer que Australopithecus afarensis ya tenía la estrategia humana básica mixta de reproducción, donde las parejas jóvenes y sin hijos se relacionaban, separaban y apareaban de nuevo. En tanto, las parejas con 1 o 2 hijos tendían a permanecer juntas hasta que sus hijos pasaban la infancia, para luego separarse y elegir nueva pareja. Por su parte, las parejas con 3 o más hijos tendían a mantenerse juntas de por vida, con algunos machos y hembras cometiendo adulterio de vez en cuando. Estos patrones se repiten en el mundo y es posible que sean el resultado de una evolución genética y de carácter adaptativo. Muchos pueblos en el mundo tienden a idealizar el matrimonio para toda la vida. En este esquema, el divorcio aparece como un fracaso. Evolutivamente hablando, la monogamia en serie tiene sus ventajas. Por ejemplo, la variedad, lo cual se refleja en la variedad de descendientes, variedad en habilidades e inclinaciones, lo que mejoraba su probabilidad de sobrevivir. También el hecho de que los machos pudiesen elegir hembras más jóvenes y capaces de dar a luz a bebés sanos. De igual forma, las hembras podían elegir a los machos que les diesen una mayor y mejor protección y alimentos. Estas premisas siguen siendo vigentes en nuestros días. Hombres y mujeres comúnmente dan a luz a un niño con una pareja y luego con otro cónyuge. Los hombres siguen casándose con mujeres más jóvenes en segundas nupcias, y las mujeres hacen lo propio con varones que juzgan como más responsables y proveedores. Evolutivamente hablando, tener hijos con distintas parejas es genéticamente sensato. En este sentido, ¿qué ventaja evolutiva puede tener el hecho de que los machos ancestrales abandonasen a los propios hijos para aparearse y responsabilizarse de hijos adoptivos? ¿Qué ventaja evolutiva tiene el que las hembras ancestrales sometiesen a sus hijos a la voluntad de un padrastro? Al parecer, no es adaptativamente conveniente abandonar el ADN propio para ocuparse del ajeno. En la actualidad, hacerse cargo de un hijastro cuesta mucho dinero.
Pero en el remoto pasado prehistórico, los infantes se integraban a los grupos de juego de distintas edades al poco de ser destetados. Grupos en el cual los abuelos, hermanos mayores y otros miembros coadyuvaban al cuidado de los niños, lo que en antropología del parentesco llamaríamos familia extensa. En la prehistoria la familia nuclear no existía, por lo que los costos de manutención y educación eran bajos. Así, para un macho prehistórico, ser padrastro era más fácil que en el presente. Y esto es cosa común en sociedades tradicionales actuales. Los niños prehistóricos probablemente no padecían mucho el divorcio de sus padres. Cuanti más si el padrastro entraba en acción cuando el niño ya estaba integrado a un grupo de juego dentro de una comunidad. Si bien es posible pensar que si el padrastro aparecía mientras el niño aún lactaba, las consecuencias para el niño podían ser muy malas, debido a la realidad evolutiva que los leones ilustran a la perfección. Cuando un nuevo grupo de leones machos se hacen del control de un territorio y destierran a los antiguos líderes, desviven a todas las crías, pues, evolutivamente hablando, no es conveniente criar a cachorros que ellos no engendraron. Cuando las hembras pierden a sus crías, inmediatamente entran en celo, y los machos alfa se aparean con ellas. Así, los machos pueden criar a cachorros con su propio ADN. Este patrón de infanticidio se ha presentado históricamente en nuestras sociedades, y pervive en la actualidad. Ya vimos en otro lugar cómo el ejemplo de los cuentos infantiles del siglo XVIII nos revelaba una cruel realidad entre los campesinos franceses: la abundancia de huérfanos, madrastras y padrastros. Cuando los niños pasan la barrera de los 4 años, la tasa de infanticidio disminuye. Tendríamos entonces otra razón del por qué nuestros ancestros se sentían más libres de cambiar de pareja, cuando la cría había aprendido a caminar y a hablar, integrándose a la vida comunitaria. También, en el terreno de la cultura, se contaría con ventajas para el divorcio y segundas nupcias a través de los matrimonios pactados o convenidos. Es común que muchos pueblos tradicionales entreguen a sus hijos en matrimonio con el fin de pactar amistades. En contra, los primeros matrimonios no suelen durar mucho y nadie se preocupa mucho por estas separaciones, pues se considera que el compromiso se cumplió y que la alianza se cimentó. Los hijos no sufrieron daño y no hay nietos, y los padres están contentos de recuperar a sus hijos. Si esto lo trasladamos milenios atrás, se entiende que en las nuevas alianzas y apareamientos, las relaciones sociales se ampliaban, y con ello también las costumbres, ideas e información. En conclusión, nuestros antepasados no pensaron en el ADN cuando se dejaban. De hecho, las personas seguimos siendo indiferentes a ello. El hecho es que nuestros ancestros que se dejaron mutuamente hace millones de años atrás, sobrevivieron y establecieron los patrones primitivos de la alianza matrimonial, el divorcio y las segundas alianzas, que han llegado hasta nosotros. Pero ojo, que esta herencia no significa destino ni predestinación. Nuestras pautas actuales de alianza matrimonial son testimonio de la supremacía de la cultura y la personalidad por sobre las tendencias biológico-evolutivas. En el mundo actual existen matrimonios que duran toda la vida, personas casadas fieles, gente que se casa una sola vez, personas que tienen harenes. Es decir, existen todas las estrategias reproductivas reconocidas, excepto la promiscuidad indiscriminada. Hay quienes eligen el celibato voluntario y quienes renuncian a tener hijos o la autodesvivisión genética. Así de plásticos somos, y en el fondo, en nuestro interior, sabemos que fuimos hechos para que, en los días fértiles, nos apareemos muchas veces. Pero, ¿y tú qué piensas? No olvides dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Si este video ha sido de tu agrado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Saludos y hasta el próximo video.